¿Te ha pasado que oras, clamas, esperas y no pasa nada? ¿Que buscas a Dios con el alma temblando, pero solo encuentras silencio? Hoy quiero hablarte a ti, que estás cansado de esperar. A ti, que te arrodillas cada noche y ya no sabes si Dios te escucha. Este no es un video más, es un refugio para tu fe. Una palabra en medio del silencio, una luz para el alma que ya no sabe qué hacer. Quédate hasta el final, porque aunque no lo parezca, Dios está más cerca de lo que imaginas, y hoy lo vas a sentir. Parte 1. El silencio de Dios no significa su ausencia. Hay momentos en la vida en los que el alma clama, y el cielo parece callar. Oras, lloras, suplicas, y todo sigue igual. No hay señales, no hay respuesta, no hay dirección, solo silencio. Ese silencio que duele más que una herida física, ese silencio que pesa en el pecho como una roca, ese silencio que te hace preguntarte si estás orando al viento, si Dios realmente te escucha, si acaso sigues siendo parte de su plan, o si simplemente te olvidó. Pero hoy quiero que sepas algo con todo el amor del cielo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Dios no ha desaparecido. Dios no está indiferente. Dios no ha dejado de amarte. Lo que estás viviendo no es una señal de que Él se fue. Es una etapa, una estación, un espacio sagrado donde Dios está obrando más profundamente de lo que puedes ver. Hay silencios que no son castigo, sino preparación. Hay silencios que no son abandono, sino estrategia divina. Hay silencios donde Dios calla por fuera, pero trabaja por dentro. Y eso es lo más difícil de aceptar. Que muchas veces cuando sentimos que Dios no hace nada, es cuando más está haciendo. Mira a Abraham. Esperó años por una promesa que parecía imposible. En medio de ese tiempo, hubo largos periodos donde Dios no decía nada. Y Abraham dudó. Se preguntó si acaso entendió mal. Cometió errores por la desesperación. Pero aún así, Dios no lo había olvidado. El plan seguía. Aunque el cielo parecía mudo, la historia se estaba escribiendo. Mira a José. Soñó con grandeza, con propósito, con gloria. Pero después fue vendido, humillado, traicionado y encarcelado. Y en todo ese proceso, no hay un solo versículo que diga que Dios le hablaba todos los días. No hubo ángeles bajando, no hubo voces audibles, solo fe y confianza. Y muchas noches en las que seguramente José se preguntó, ¿dónde estás, Dios? ¿Y qué pasó con el sueño que me diste? Pero Dios sí estaba trabajando en silencio, acomodando piezas, moldeando el carácter, preparando el terreno, porque hay momentos donde Dios prefiere trabajar en lo invisible antes de manifestarse en lo evidente. Y tú que estás viendo este video con el corazón cansado, tú que estás preguntando en silencio, Señor, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me dejaste solo? Quiero decirte con todo el peso del Espíritu Santo, no estás solo. Dios no te ha dejado. Él está más presente de lo que puedes sentir. Tu corazón está tan lleno de ruido, de dolor, de expectativa, que no puedes ver lo que Él está haciendo detrás del telón. Pero lo está haciendo, está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches, a veces Dios guarda silencio, porque quiere que aprendas a confiar en su corazón más que en sus palabras. Quiere que entiendas que su amor por ti no se manifiesta solo cuando lo sientes, sino también cuando no sientes nada, y aún así, Él sigue siendo fiel. Porque la fe que solo funciona cuando todo va bien, no es fe, es comodidad. Y Dios quiere darte una fe que no dependa de los aplausos celestiales, sino de la convicción del alma. ¿Sabes qué hace más ruido que una respuesta inmediata? La fidelidad de Dios a largo plazo. Cuando miras atrás y dices, no entendía nada, pero ahora veo por qué esperó. No sentía nada, pero Él sí estaba guiando cada paso. Y ese día llegará, el día en que comprendas que este silencio no fue castigo, sino amor, no fue distancia, sino intimidad, no fue abandono, sino enseñanza. Dios te está enseñando a caminar por fe, a no depender de tus emociones, a no buscar solo señales, sino su presencia, a no tener una relación basada en lo que Él te da, sino en lo que Él es. Hoy quiero que hagas algo difícil pero liberador. Abandona la necesidad de controlar cómo y cuándo Dios debe hablarte. Abandona la urgencia de una respuesta inmediata. Abandona la exigencia de una explicación y reemplázala por una oración simple.
Señor, aunque no entiendo tu silencio, confío en tu amor. Eso es fe madura. Eso es adoración verdadera. Eso es intimidad sin condiciones. Dios no es como nosotros. Él no actúa según nuestra agenda. Él no responde por presión. Él no es un asistente de emergencias. Él es un Padre eterno, sabio, paciente, que habla cuando tiene que hablar y guarda silencio cuando es lo mejor para ti. Y sí lo sé, el silencio duele, es frustrante. A veces hace que dudes incluso de tu fe. Pero si en ese silencio sigues creyendo, sigues orando, sigues adorando, entonces estás creciendo, estás madurando, estás desarrollando raíces profundas. Y pronto, muy pronto, esas raíces darán fruto. No corras, no huyas, no pienses que Dios se fue, solo está en silencio, pero no ausente. Está trabajando, moldeando, transformando, sigue confiando, sigue esperando, sigue creyendo. El cielo guarda silencio, pero el cielo nunca te ha dejado de amar. Parte 2. Cuando las oraciones no tienen respuesta inmediata, has orado una y otra vez. Has ayunado, has clamado desde lo más profundo de tu alma. Has hecho todo lo que sabes hacer espiritualmente. Y aún así, nada. El cielo sigue en silencio. Y tú te preguntas, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios no quiere responderme? ¿O será que simplemente no le importa lo que estoy viviendo? Estas preguntas duelen, te debilitan, te llenan de confusión. Pero hoy quiero hablarte desde el corazón de Dios, porque Dios sí escucha tus oraciones. Él no es sordo a tu clamor, ni indiferente a tus lágrimas. Lo que sucede es que Dios no siempre responde como tú esperas, ni cuando tú lo esperas. Y eso no significa que no te ama, ni que no te escucha. Significa que Él es Dios, y tú no necesitas entenderlo para confiar en Él. Dios responde en 3 maneras. 1, sí. 2, no. 3, espera. Y la más difícil de aceptar es el espera, porque el sí lo celebramos. El no lo entendemos, aunque duela. Pero el espera, ese te rompe el alma, porque te hace caminar sin mapa, te hace sostener una promesa sin garantía visible, te obliga a tener una fe madura, una fe que persiste incluso cuando no hay una sola señal de que la oración fue escuchada. Mira a Ana, la madre de Samuel, años orando por un hijo, años soportando humillación, años esperando una respuesta. Y durante todo ese tiempo Dios guardó silencio. ¿Pero acaso no la escuchaba? Claro que sí. Estaba preparando su cuerpo, su corazón, su tiempo y sobre todo, su propósito, porque Samuel no iba a ser solo un hijo más. Iba a ser un profeta, un instrumento del cielo. Y para ese tipo de milagros, hay que esperar. Muchas veces, cuando Dios retrasa una respuesta, es porque está trabajando algo mucho más grande que lo que tú estás pidiendo. Quizás tú solo estás pidiendo salir de este problema, y Él está diseñando una transformación que cambiará tu historia entera. Quizás tú quieres que alguien cambie, pero Dios quiere sanar tu alma primero. Quizás tú estás orando por una puerta, y Dios está construyendo un edificio completo para ti. Dios no responde tarde. Dios responde perfecto. Ni antes ni después. Justo a tiempo, pero a su tiempo. Y ese tiempo, muchas veces, viene envuelto en silencio. La Biblia está llena de historias de oraciones aparentemente sin respuesta inmediata. El pueblo de Israel clamó 400 años antes de ser liberado. David fue ungido como rey, pero esperó años en cuevas antes de sentarse en el trono. Jesús mismo esperó 30 años para empezar su ministerio, aunque ya era el Hijo de Dios. ¿Por qué tanta espera? Porque el tiempo de Dios forma carácter, no solo circunstancias. Dios no quiere darte una bendición que tu fe aún no puede sostener. Por eso retrasa, por eso prepara, por eso forma, porque lo que viene no será pequeño, será grande, será eterno, y necesitas estar listo para recibirlo. Y en medio de todo eso, en medio de ese tiempo de espera, tu oración sí está siendo escuchada. Aunque no haya respuesta visible, Dios ya la registró, ya la tiene en su mano, ya la está procesando con sabiduría perfecta. Tal vez te ha pasado esto. Alguien te prometió que te iba a regalar algo muy especial, pero no llegó de inmediato. Tardó. Tú esperabas el paquete. Todos los días mirabas si llegaba. Pasaban los días y nada, hasta que, de pronto, cuando menos lo esperabas, llegó. Pero cuando abriste la caja, te diste cuenta de que no era cualquier cosa. Era algo diseñado, personalizado, superior a lo que esperabas.
Y entonces dijiste, ahora entiendo por qué tardó tanto. Así trabaja Dios. Lo que te va a entregar no es genérico, no es cualquier respuesta. Es respuesta de cielo, y las cosas del cielo toman tiempo. Mientras esperas, Dios te está moldeando, te está fortaleciendo, te está haciendo más sensible a su voz, y sobre todo, te está enseñando a depender de Él, y no del resultado de una oración, porque más importante que tener lo que pides, es tener al que lo da. Hoy quiero que levantes tu mirada, que respires profundo, y que le digas al Señor, aunque todavía no vea respuesta, no dejaré de confiar, no dejaré de orar, no dejaré de creer, porque tú eres bueno, aunque no entienda tus tiempos. La oración que aún no ha sido contestada no es una oración perdida, es una oración que está madurando, como una semilla bajo tierra. Parece invisible, pero está creciendo. Y un día, esa semilla se romperá, brotará, florecerá, y te darás cuenta de que Dios sí te escuchó, siempre lo hizo, solo que estaba esperando el momento perfecto para responder. Y ese momento llegará. Parte 3. Aprender a confiar sin ver. Hay un tipo de fe que se edifica con milagros, con respuestas, con bendiciones visibles. Esa fe es fácil. Es la que todos podemos tener cuando las cosas van bien, cuando Dios responde, cuando todo fluye, cuando el cielo parece hablar a diario. Pero hay otra fe, una fe más profunda, más madura, más sólida, que nace en el silencio. Esa fe que permanece cuando nada tiene sentido. Esa fe que confía aunque todo esté oscuro. Esa fe que dice, no lo veo, no lo escucho, pero sé que está aquí. ¿Sabes? Hay algo glorioso en aprender a confiar en Dios sin verlo. Cuando confías aún sin tener señales. Cuando decides creer aunque tus emociones digan lo contrario. Cuando levantas tus manos para adorar, aunque el corazón esté hecho pedazos. Eso es fe real. Esa es la fe que conmueve al cielo. La fe que transforma tu alma. La fe que Dios honra en silencio y recompensa en lo público. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Lo dijo después de que Tomás necesitara tocar sus heridas para creer. Pero Jesús estaba buscando otra clase de discípulo. Uno que cree antes de ver. Uno que sigue orando aunque no vea frutos aún. Uno que espera aunque parezca que Dios se fue. Esa clase de fe se construye en los desiertos, en las madrugadas de llanto, en las temporadas donde todo parece estancado, en los días donde dices, Señor, no entiendo nada, pero sigo aquí. Y ahí, justo ahí, el cielo se inclina. Dios ve a ese hijo o hija que, a pesar del silencio, no ha dejado de amarle, que a pesar del dolor, sigue buscando su rostro, que a pesar de no tener respuestas, sigue creyendo que Él tiene el control. Muchos quieren ver para creer, pero los hijos del reino creen para ver, porque Dios no es una fórmula, no es un botón de respuestas automáticas, es un Padre, un Dios vivo. Y muchas veces, el mayor milagro no es que las cosas cambien, sino que tú cambies mientras esperas. Mira la historia de Job. Lo perdió todo, salud, riqueza, familia, amigos. Y no solo eso, Dios guardó silencio durante gran parte de su proceso. Pero Job dijo algo que todavía retumba por los siglos. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. ¿Puedes ver el nivel de fe que eso implica? Una fe que dice, aunque no entienda, aunque me duela, aunque no vea nada, seguiré confiando. Esa es la fe que Dios quiere formar en ti. Una fe sin condiciones. Una fe que no negocia su fidelidad a cambio de resultados. Una fe que no se derrumba cuando el cielo calla. Porque el silencio de Dios no es una trampa, es un entrenamiento. Es un terreno fértil donde las raíces espirituales se profundizan. Muchos buscan señales, pero pocos aprenden a ser señal para otros. ¿Y tú? Sí, tú, que estás atravesando este tiempo de silencio, de espera, de incertidumbre. Dios te está formando, te está haciendo fuerte, invisible pero fuerte, silenciosamente pero profundamente. Porque cuando llegue el día de la respuesta, cuando la promesa se cumpla, cuando la luz llegue después de la oscuridad, entonces tu testimonio no será solo Dios lo hizo, sino Dios me sostuvo cuando no lo veía. Eso tiene poder, eso edifica, eso transforma, eso es vida real en Cristo. ¿Y sabes qué pasa cuando aprendes a confiar sin ver? Descubres que Dios es más que sus regalos,
que su presencia vale más que cualquier resultado, que su compañía es suficiente, aunque las circunstancias aún no cambien. Confía sin ver, adora sin respuestas, ora sin condiciones, permanece aunque duela. Porque quien permanece en medio del silencio, verá la gloria de Dios de una forma que otros no verán. Hoy, aunque no veas lo que esperas, aunque no escuches lo que deseas, aunque no sientas lo que anhelas, haz esta oración desde el alma. Señor, aunque no vea, yo confiaré. Aunque no entienda, yo te adoraré. Aunque no sienta, yo te buscaré, porque tú eres más que suficiente para mí. Y esa oración quizá no traiga una respuesta instantánea, pero sí traerá paz. Y esa paz es el susurro de Dios en medio del silencio. Parte 4. La fe que crece en medio del silencio. Si tu fe solo crece cuando todo está bien, entonces es una fe débil. Una fe que depende del clima, del viento, de los resultados. Una fe que se quiebra cuando las oraciones no son respondidas. Una fe que necesita estímulos para mantenerse viva. Pero si tu fe sigue viva en medio del silencio de Dios, entonces has entrado a otro nivel. Has comenzado a entender el corazón de un padre que enseña, forma y ama, incluso cuando no habla. Muchos piensan que el silencio de Dios es castigo, pero no es así. Es un terreno santo, un espacio íntimo, un tiempo reservado para aquellos que Dios quiere llevar más profundo. Y si duele, duele no tener respuestas, duele clamar y no oír nada, duele sentir que Él está lejos. Pero es ahí, justo ahí, donde la fe comienza a crecer. La fe verdadera no necesita señales, no necesita milagros diarios, no necesita palabras proféticas a cada rato, solo necesita una verdad grabada en lo profundo del corazón. Dios está conmigo, aunque todo lo demás parezca decir lo contrario. Piénsalo, la fe no crece en las cumbres, sino en los valles. No se desarrolla en la abundancia, sino en la escasez. No se forja en el aplauso, sino en el silencio. Dios no está interesado en darte una fe emocional. Él quiere darte una fe inquebrantable, una fe que no se rinde, que no huye, que no cambia con el viento. Y esa clase de fe solo crece en el silencio. ¿Sabes por qué muchos no llegan a ese nivel? Porque se van antes de tiempo. Abandonan la oración, se desconectan, se alejan y nunca llegan a ver lo que Dios estaba preparando. Pero tú que estás escuchando esto, tú que estás resistiendo, esperando, creyendo, estás siendo formado, estás siendo fortalecido. Tu fe está creciendo de forma invisible pero real. Es como una semilla. Cuando la plantas, todo parece muerto. No hay colores, no hay flores, no hay vida aparente. Pero debajo de la tierra, en el silencio, lejos de la vista, la semilla está echando raíces. Está creciendo hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Así es tu fe. Antes de que Dios te lleve a ver sus obras en público, te hace crecer en lo secreto. Y a veces eso incluye pasar por largos silencios. Silencios que forman, silencios que purifican, silencios que te hacen depender solo de Él. Mira a Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de oír la voz de Dios desde la zarza. 40 años sin un solo milagro, sin una nube, sin una voz, sin una señal. Y cuando llegó el momento, Dios lo llamó por su nombre, lo comisionó y usó todo lo que aprendió en el silencio para liberar a un pueblo entero. Así trabaja Dios. El silencio es una escuela, una sala de entrenamiento para los valientes, un lugar donde no siempre sientes a Dios, pero donde Él te está formando por completo. Tal vez hoy tú estás allí, en medio de un silencio largo, doloroso, desconcertante. Pero quiero que lo escuches bien. No estás siendo olvidado, estás siendo edificado. No estás siendo ignorado, estás siendo preparado. No estás solo, estás en el taller del Maestro. Y cuando salgas de ahí, cuando el silencio termine, cuando la voz de Dios vuelva a hablar, serás otro, tu fe será otra, tu confianza será sólida, tu raíz será profunda, tu carácter será maduro. Y entonces cuando alguien llegue a ti diciendo, no siento a Dios, ¿qué hago?, tú no le darás una frase vacía. Tú hablarás desde la experiencia, desde el desierto, desde el silencio, y dirás con firmeza, no lo sentía, pero nunca me dejó. No lo oía, pero siempre estuvo ahí. No entendía nada, pero aprendí a confiar en su corazón. Esa es la fe que cambia generaciones. Esa es la fe que edifica vidas. Esa es la fe que vence al enemigo. No la fe de los gritos, sino la fe del silencio.
Hoy, en medio del silencio que estás viviendo, haz un acto valiente. Haz esta oración desde el alma. Señor, no entiendo por qué no hablas, pero gracias por lo que estás haciendo en mí. No lo veo, pero lo creo. No lo siento, pero te adoro. No lo comprendo, pero me rindo a tu voluntad. Y el cielo, aunque no lo oigas, lo escucha todo. Sigue adelante. Tu fe está creciendo. Tu alma está madurando. Y tu Dios sigue obrando. Parte 5. Cuando el cielo finalmente habla, has caminado entre sombras. Has aprendido a orar en la oscuridad. Te has sostenido por fe, sin señales, sin palabras, sin respuesta. Y ahora, justo cuando sentías que ya no podías más, el cielo rompe su silencio. No siempre es con una voz audible. No siempre es con un milagro ruidoso. No siempre es con un ángel en la sala. Pero llega, Dios habla. Y cuando lo hace, todo lo que viviste en silencio cobra sentido. Ese susurro, esa palabra, esa respuesta que tanto anhelabas, llega justo a tiempo. Nunca tarde, nunca de más. Siempre exacta. Y te das cuenta de algo que transforma tu alma. Dios nunca estuvo en silencio. Solo estaba hablando en un idioma que no habías aprendido todavía. El idioma de la fe, de la espera, de la madurez. Cuando el cielo finalmente habla, no solo te da una respuesta, te restaura el alma, te sana las dudas, te abraza el corazón herido, te muestra el propósito detrás del dolor. Y tú, entre lágrimas y adoración, dices lo mismo que dijeron tantos antes que tú. Ahora entiendo por qué esperé. Mira a Abraham, esperó 25 años por un hijo, y cuando por fin lo tuvo, no solo vio una promesa cumplida, vio una nación entera empezar. Mira a José, años en prisión por algo que no hizo, abandonado, olvidado. Pero un día, el cielo habló a través de un sueño en el palacio, y en 24 horas pasó de prisionero a gobernador. Cuando Dios decide hablar, las cosas cambian de inmediato. Ese trabajo por el que oraste, esa persona por la que clamaste, esa salud que pediste, ese propósito que buscabas, cuando llega el tiempo de Dios, todo lo que parecía imposible se abre delante de ti como un río que se parte. Y te das cuenta de algo profundo. Dios no solo escuchó tu oración, la estaba orquestando desde el principio. El cielo habla, sí, pero no para premiar tu desesperación, sino para confirmar tu perseverancia, porque tú no soltaste, tú seguiste creyendo, tú adoraste cuando no sentías nada. Y eso tocó el corazón de Dios. Y cuando el cielo habla, también te transforma. No eres el mismo que empezó esa oración. Ahora tienes una fe firme, un carácter probado, una confianza sólida, una intimidad con Dios que no depende de emociones. Y ahí, en ese lugar, el cielo no solo te responde, te envía, te capacita, te levanta para hablar a otros, para ser voz de esperanza a quienes aún están en silencio. Porque tú ya sabes lo que se siente. Tú sabes lo que es orar sin respuesta. Tú sabes lo que es dormir con lágrimas en los ojos y levantarte con el alma vacía. Tú sabes lo que es preguntarte si Dios aún se acuerda de ti. Y ahora que sabes lo que es escuchar su voz, sientes la urgencia de gritar al mundo. Dios sí responde, sí escucha, sí habla, no te rindas. Esa es tu nueva misión, ser eco del cielo para quienes aún están en proceso, ser consuelo para los corazones que claman en la madrugada, ser testigo de que esperar en Dios siempre vale la pena. Y cuando el cielo habla, no solo te devuelve la voz, te devuelve la visión. Empiezas a ver hacia adelante, a caminar con propósito, a creer con fuerza, a vivir con fe, porque lo que parecía final era solo el capítulo que te preparaba para lo mejor. Hoy quiero que cierres este tiempo con esta oración. Hazla desde lo más profundo de tu espíritu. Señor, gracias por hablar. Gracias por enseñarme a confiar en tu silencio. Gracias por formar mi fe en la oscuridad. Gracias porque no solo me diste una respuesta, me diste una nueva vida. Te entrego todo, lo pasado, lo que viene y lo que aún no entiendo, porque sé que tú estás conmigo y eso es suficiente. Y ahora camina con seguridad, con paz, con gratitud, porque Dios habló, y cuando Él habla, todo cambia.